Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente. Hoy ya estoy mejor. Ahí. ¿Cuál está colgando? Ahí está. ¿Ahí está bien? Bueno, hoy vamos a comenzar con una oración, así que los invitamos a ponerse cómodos, a que cierren los ojos también. Y vamos a comenzar haciendo una invocación al que hace posible que hoy estemos aquí, que es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, en el lenguaje hebreo, se lo llamaba Ruach, y hace referencia a este soplo de vida que Dios infundió cuando creó al hombre, cuando lo hizo de barro y lo creó. Así que los invitamos a que se sientan cómodos y puedan hacer esa experiencia de recibir nuevamente ese soplo de vida que le da vida al barro del que estamos hechos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti, y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Te pedimos, Espíritu Santo, que por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, hoy vengas a nuestros corazones.
para que se abran a recibir la semilla de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ya pueden abrir los ojos. Ahora comenzamos con la lección. Era el Salmo 139, por las dudas. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, por las dudas, antes de empezar, si alguno quiere tomar nota, si les sirve más, pueden hacerlo. O sea, ir tomando nota por ahí, apunte de lo que vamos diciendo. Bueno, y hoy, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esta consagración la escribió San Luis María Griñón de Montfort, que él propone 33 días de preparación, que van a ser 33 semanas? Habíamos dicho que eran 12 del conocimiento del mundo, 7 de conocimiento de uno mismo, 7 de conocimiento de María y 7 de conocimiento de Jesús. Pero bueno, hoy todavía no entramos en esos días, porque bueno, también creemos que es importante por ahí conocer un poco lo que es la vida cristiana, sería, porque hablamos por ahí un poco de que María nos acerca a Jesús, y a veces conocemos tanto de Jesús, pero es como que se nos olvida como lo esencial o lo que tiene que ser para mi vida y significar para mi vida, y qué hechos de la vida de Jesús por ahí son los más importantes. Entonces, bueno, vamos a hablar del querigma, que el querigma es el anuncio que hacían los primeros apóstoles. O sea, los primeros apóstoles que iban y misionaban por todo el mundo, hablaban del querigma, que era lo más importante, que era que Dios nos ama, que hayamos pecado, y bueno, y todo lo que es la promesa de salvación y cómo Jesús nos salvó. Entonces, bueno, siempre es bueno recordar, y también siempre nos da buenas luces. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y también, bueno, nada, antes de empezar y profundizar un poco en lo que es la consagración, también a los cristianos nos hace bien recordar qué es ser cristianos y qué significa. Y básicamente significa dejarnos amar por Dios. O sea, eso es ser cristianos, dejarnos amar por Dios, porque Dios nos ama a todos, pero hay personas que se dejan amar y hay personas que no se dejan amar. Entonces, ser cristianos básicamente es abrirse a ese amor de Dios, que un poco lo habíamos hablado el lunes pasado, que todas las personas tenemos ese anhelo profundo de amor, que todas las personas soñamos con una gran historia de amor, que todos soñamos con ser importantes para alguien, con ser mirados, con ser deseados, con ser amados, con tener una relación de amor que no haya que medir, porque sabemos que la otra persona está dando todo y que para la otra persona lo valemos todo porque es capaz de hacer todo por nosotros. Que ese anhelo que tenemos en el corazón es el anhelo del amor de Dios, que el error está que muchas veces depositamos eso en las personas, que somos todas imperfectas y finitas, y ninguna persona puede saciar 100% esos deseos de amor que tenemos, porque solamente Dios lo puede hacer, y porque solamente Dios es perfecto. Entonces, todos tenemos, si miramos cada uno nuestra historia, todos tenemos como una historia de amor, en el que hay muchas historias de amores, más grandes, más chiquitos, pero siempre hay una constante que es la más importante, y es que Dios, que es el creador del cielo, de las estrellas, de todo lo que hay en el mundo, que no sé, con todo el poder que tiene, Dios me ama infinitamente. Y esa es la única constante que se mantiene y que no cambia. O sea que ese mismo Dios que hizo todo eso,
a mí personalmente y por mi nombre me ama infinitamente. Y es ese el amor que mi corazón anhela. Que obvio que los amores humanos son buenos y son santos y Dios también los santifica, pero que siempre van a ser un destello de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, bueno, es tan lindo el amor de Dios y es tan ideal y tan todo, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que no nos sabemos así de amados por Dios. Y justamente lo que nos pasa es que no nos dejamos amar porque desconfiamos de ese amor que Dios nos tiene. Claro, entonces decíamos al principio que ser cristiano implica dejarse amar por Dios. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es qué es lo que nos impide dejarnos amar por Dios. Es decir, qué nos impide abrirle la puerta a ese amor para hacer experiencia de ese amor, porque si nunca le abrimos la puerta, si nunca confiamos en Él, nunca vamos a poder experimentar ese amor. Así que ahora los invitamos a escribir en su cuadernito: la consagración es un medio excelente. Ahí tenemos un tiempito para que vayan sacando los que no hayan sacado todavía. La consagración es un medio excelente para sanar la confianza en Dios. Entonces, ahora vamos a ver un poco de dónde viene esta desconfianza que se transmite en una cerrazón, porque naturalmente los mecanismos de defensa que tenemos, cuando desconfiamos de algo, automáticamente nos cerramos. ¿Qué pasa? Cuando escucho un ruido en mi casa, lo primero que hago es voy y cierro todas las puertas, no sea cosa que alguien entre. Entonces lo primero que hay que reconocer es este mecanismo, que estamos cerrados a ese amor, que en el fondo desconfiamos de Dios. Y el signo más claro de esto es la clásica que nos da todo miedo, que sea la voluntad de Dios. Cuando le decimos a Dios que sea tu voluntad, y lo decimos con miedo, creyendo que Dios no nos va a dar lo mejor. Entonces, ¿de dónde viene esta desconfianza? Lo podemos ver en el libro del Génesis. El Génesis es el libro que relata lo que sucedió en el principio. En Génesis 2, a partir del 15, dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios al hombre le da todo, menos el absurdo, menos la mentira, porque Dios le da todo, menos a una criatura de Él, porque nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad de legislar, de decir lo que está bien y lo que está mal. Él fue el que nos creó, por lo tanto, el que sabe qué es lo que está bien y lo que está mal es Dios. Nosotros tenemos un conocimiento limitado. En la medida que Dios nos da a conocer, nosotros podemos conocer. Entonces nos dio todo, menos eso que les digo, el absurdo, la mentira, menos el conocimiento del mal, del árbol del fruto del bien y del mal, que implicaba esto: dejar de creerse criatura y comenzar a creerse Dios, es decir cada uno lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y le advirtió que el día que lo haga iba a quedar sujeto a la muerte, porque si Dios es el bien, para permanecer unido al bien, no me puedo unir al mal. Entonces, una vez que yo entro en comunión con el mal, automáticamente quedo desconectado de Dios. Y acá es donde vino el gran drama de la historia. Claro, pero también Dios, sabiendo que era malo, lo dejó ahí, porque el amor siempre tiene que ser libre. Bueno. Ya viene más adelante. Claro. Entonces, justamente la posibilidad de rechazar a Dios, es decir, de rechazar el bien absoluto y por lo tanto elegir el mal, es consecuencia de la libertad.
si Dios no nos daba la posibilidad de decirle que no, íbamos a ser unas personas determinadas. Es como un robot. Es decir, un robot no te puede decir que no, vos lo programás para que haga tal o cual cosa, y el robot nunca tiene la posibilidad de oponerse a eso porque no tiene libertad. Y sin libertad, ¿qué es lo que no hay? Amor. Sin la libertad no se puede dar una relación de amor porque no puede haber mutua elección. Es decir, si ya estoy determinado, ¿qué voy a elegir? No puedo elegir nada si ya se me determinó. Y justamente el motivo de la creación es que Dios nos crea para entablar con nosotros una relación de amor, una relación de mutua elección. Dios nos llama a la existencia y nos invita a entrar en comunión con Él, que es lo más perfecto, lo mejor, lo más... No hay nada mejor que eso. No nos puede ofrecer nada más bueno que Él mismo. Entonces, imaginen este amor. Sería Dios teniéndolo todo, sin necesidad de tener nada, porque ya es el amor mismo, nos llama a la existencia, nos da la posibilidad de existir. Pero sin embargo, lo vamos a leer ahora en el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría dice: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, es decir, capaz de elegirlo al mismo. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. ¿Qué es la envidia? Es no querer que el otro goce del bien que yo no tengo. El demonio, y esto hay que entenderlo, antes de la creación del hombre, estuvo la creación de los ángeles, seres espirituales, seres sin cuerpo, a los que también tuvieron un tiempo de prueba, es decir, un tiempo para elegir adherirse a Dios, decirle que sí al amor de los amores, o para decirle que no, con las repercusiones eternas que eso tenía. Y hubo ángeles que dijeron: no vamos a servir a Dios. Entonces, el gran fracasado de la historia, el demonio, el diablo, que la palabra diablo significa el que divide, intentó imitar a Dios, y como un fracasado y no puede imitar a Dios, se metió con lo más valioso que tiene un hombre, que tiene Dios, que es justamente el hombre. Es decir, por ejemplo, mi mamá, que ama a los perros, si yo no le puedo hacer daño a ella, porque quizás voy preso o algo así, lo que sí puedo hacer es meterme con algo que ella quiera mucho. Entonces, si no la puedo dañar a ella, le daño el perrito. Entonces eso le va a doler muchísimo más que si la daño a ella. Entonces, ¿qué hizo el demonio? Se metió con el hombre. Lo indujo a que desconfiara del amor de Dios y por lo tanto lo rechazara. ¿Y cómo hizo esto? De una manera muy sutil, sembrando la desconfianza en Dios, sembrando la desconfianza en el que lo había creado por puro amor. Entonces, como decíamos, el diablo es el que divide. ¿Y qué hizo? Lo primero que dividió fue la relación del hombre con Dios. Y así el hombre perdió esa unión con Dios, con todas las consecuencias que esto implica, porque el hombre había sido creado para estar en unión con Dios. Es decir, ¿para qué está creado el tanque de un auto? Para que lo llenen con nafta. Si yo lo lleno con agua, eso va a tener repercusiones porque va contra la naturaleza del tanque de nafta. Lo mismo con el hombre. El hombre había sido creado para vivir en comunión con Dios y por el pecado, es decir, por este rechazo de Dios, introdujo el sufrimiento e introdujo la muerte en el mundo. Y no solo eso, sino que corrompió el corazón del hombre con una tendencia a desconfiar de Dios. Entonces Dios, que tenía que ser fundamento, apoyo y meta, dejó de ser eso. Sí. Y entonces pasó a ser un dictador, alguien que me priva del bien. Eso lo vamos a leer en Génesis 3. La serpiente, refiriéndose al demonio, era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Podía comer de ningún árbol del jardín? ¿O podían comer de todos menos de uno? Primera mentira del demonio. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho:
no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, segunda mentira, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces acá vemos cómo el demonio tuerce la verdad, tuerce lo que Dios había dicho con la desconfianza. Es decir, Dios te va a joder, Dios te está privando de algo porque en el fondo no quiere que disfrutes, no quiere que seas feliz. Es decir, no sé, como que traen una torta a mi casa, la guardan en la heladera para mi cumpleaños y viene mi hermano y me dice, esa torta se la van a comer ellos, no te la van a dar ni un pedacito. Andá y desenchufá la heladera, entonces ellos también se quedan sin. Entonces, ¿qué hago yo? Movido por la mentira, voy y desenchufo la heladera y ¿qué pierdo? Eso que era para mí. Claro, y acá fue en realidad cuando se llama la caída del hombre, que en realidad, o sea, para contextualizar, el Génesis es un relato mítico simbólico. Entonces no importa si fue Adán y Eva o Pepito y Ana, lo importante es que eso nos cuenta qué es lo que pasó con nosotros y cómo eran las cosas en el principio antes del pecado. Es decir, que hubo un principio donde vivíamos en completa unión con Dios y que vino el diablo a sembrarnos esa desconfianza en su amor. Y ahí fue cuando se corrompió. Ay, eso sale en el micrófono. Ahí fue cuando se corrompió la naturaleza del hombre. Porque el hombre que estaba hecho para estar en comunión con Dios salió de esa comunión y el que quedó jodido fue el hombre, porque el hombre, o sea, movido por esa mentira y pensando que iba a ser más feliz lejos de Dios, terminó corrompiéndose. Y ahí se produjo ese desastre en el hombre. Ahí, antes del pecado, no existía la muerte, no existía el sufrimiento, no existía el dolor, no existían las enfermedades. Ahí fue cuando aparecieron todos los males. El hombre empezó a morir, empezó a enfermarse, empezó a sufrir dolores, pero sobre todo el hombre se separó de la comunión con Dios para la que había sido creado y que era lo único que iba a saciar el corazón del hombre. Y el hombre se quedó sin la gloria eterna que Dios le tenía preparada, sin la felicidad, porque sin Dios era infeliz, porque fue hecho para Dios, y su dignidad también cayó, porque antes su dignidad se la daba el estar en completa unión con Dios, en el participar de la gloria de Dios, y se alejó de eso, entonces también la dignidad del hombre cayó. Y fue entonces, a partir de ese momento, que empezamos a desconfiar del amor de Dios. Entonces, del pecado se pueden decir dos cosas. Primero, que es el gran asesino. ¿Y por qué el gran asesino? Porque es el único que nos puede matar eternamente. Es decir, si yo, ya lo vamos a ver bien igual en todo el año, pero si yo me muero en pecado mortal, me voy al infierno y chao. O sea, eternamente, por los siglos de los siglos de los siglos, voy a ser infeliz y voy a estar lejos de Dios. El pecado, entonces, es el único que nos puede matar eternamente. Entonces, el pecado es el único mal real que nos puede pasar. Hoy en día parece que el peor mal del mundo es la quiebra económica, la enfermedad terminal, perder a un ser querido, que son todos males, que son terribles. Pero la mayoría de las personas nos ponemos más mal cuando estamos a punto de quebrar económicamente que cuando estamos en pecado mortal. Y se entiende que estoy bien, si estoy bien teniendo todas las cosas, pero en realidad el mayor bien que me puede pasar es estar en gracia. Y el mayor mal que me puede pasar es estar en pecado mortal. Porque la enfermedad, la quiebra, el sufrimiento, todo eso se va cuando yo voy al cielo. Si yo estoy triste porque perdí una persona querida,
cuando yo vaya al cielo y me muera, ya no va a existir la tristeza en el cielo. Entonces voy a ser feliz eternamente. Si yo quiebro económicamente, cuando yo esté en el cielo, no importa, porque voy a ser saciada abundantemente, de todas las formas. Pero si yo no voy al cielo, entonces ahí voy a ser infeliz eternamente. Entonces por eso se dice primero del pecado que es el gran asesino. Y es importante destacar más hoy en día que el pecado existe, o sea que no es un invento de Dios o de la Iglesia, sino que Dios y la Iglesia nos marcan lo que es el pecado, porque objetivamente el pecado es malo. Entonces no es que el pecado existe porque Dios y la Iglesia lo dicen. Dios y la Iglesia lo dicen porque el pecado existe y porque Dios sabe qué es lo que nos hace mal, porque Él fue el que nos hizo. Hay un ejemplo que es muy bueno, porque hoy todo lo que es pecado se llama como libertad y nada, ser libre y hacer lo que uno quiere, porque cada uno es dueño de sí mismo y de su destino. O se disfraza, pero si yo tengo por ejemplo un frasco de veneno y le cambio la etiqueta, si yo me lo tomo, ese veneno a mí me va a matar igual, o sea, no importa qué etiqueta tenga. Con el pecado es lo mismo, yo le puedo poner el nombre que quiero, pero objetivamente el pecado es malo. Entonces el pecado existe y el pecado es el gran asesino. Y también, la segunda cosa que se puede decir es que el pecado es la gran mentira, porque consiste en una falsa disyuntiva, que es lo que dijo el diablo en su momento y lo que sigue pasando hoy. En esta falsa disyuntiva, ¿qué es? O sos obediente o sos feliz. Entonces, si sos obediente a Dios, vas a ser infeliz. Si sos desobediente a Dios, vas a ser feliz. Y esto es mentira, porque ya vemos qué es lo que pasó cuando el hombre desobedeció. O sea, todo lo malo que le podía pasar al hombre, le pasó después de desobedecer. Y todo lo bueno que le podía pasar al hombre, le pasó cuando estaba en comunión con Dios. Y fíjense que lo que el diablo ofrece que serán como dioses. Y es lo mismo que Dios les estaba ofreciendo, porque al estar en comunión con Dios, estábamos participando de su naturaleza divina. O sea, ya era lo que Dios nos estaba ofreciendo. Pero el diablo que nos miente dice que, nos ofrece lo mismo, pero que lo vamos a lograr a espaldas de Dios, desobedeciendo a Dios y sin Dios. Y en realidad lo que Dios nos ofrece es lo mismo. Y es lo mismo que pasa hoy. Se nos dice que Dios nos quiere, Dios es un autoritario que nos quita la libertad y que vamos a ser libres y felices si vivimos en el pecado y no le hacemos caso a Dios y a la Iglesia. Y nos damos cuenta que es mentira, porque el fondo de nuestro corazón ya anhela la comunión con Dios. Entonces vamos a ser felices y libres cuando estemos en completa comunión con Él. Entonces, eso, que el pecado es el gran asesino y la gran mentira. Pero bueno, Dios, gracias a Él, gracias a Dios, es misericordioso, es decir, conoce nuestra miseria y quiere hacer algo por cambiarla. Porque por ahí muchas veces se entiende mal la misericordia como esto, como compasión y nada más. No, Dios conoce nuestra miseria y quiere hacer algo para transformarla. Entonces no abandonó al hombre al poder de la muerte, sino que le tendió la mano. Y como si fuera poco el regalo de la creación, como si fuera poco el regalo de haberlo llamado de la nada a la existencia, Dios quiso hacerle otro regalo, el regalo de la salvación, que la salvación es volver a unirse con Él. Y no solo quiso hacerlo por decreto, porque Dios podría haberlo dicho, que se haga y se hacía, pero Dios pensó en nuestra dignidad, Dios pensó en el valor que tenemos nosotros. Y nosotros éramos incapaces de restaurar esa relación. ¿Por qué? Porque frente a un acto de amor infinito, como el de Dios, nosotros correspondimos con un acto de desamor infinito, rechazando a Dios. Por lo tanto, para restaurar esa relación, hacía falta, nuevamente, un acto de amor infinito. Y nosotros no somos infinitos, nosotros somos seres finitos. Por lo tanto, era imposible para nosotros
hacer un acto de amor infinito, y a todo esto sumado la desconfianza, es decir, la tendencia a no querer volver con Dios. Por lo tanto, merecíamos estar separados eternamente de Dios. Pero Dios no quiso eso, sino que su misericordia quiso ayudarnos a nosotros a restaurar esa relación. Por eso Dios no usó la lógica de los supermercados, nene rompe, papá paga, ¿viste? Sino que usó la lógica, nene rompe y el nene, ayudado por el padre, arregla. Porque él pensaba en nuestra dignidad, es decir, no quería que eternamente seamos reconocidos como los que rompieron la relación con Dios, sino que tuviéramos parte activa en la recomposición de esa relación. Pero para ello, Dios desarrolló un plan progresivo, porque lo primero que tenía que hacer era volver a conquistar nuestro corazón, que volvamos a querer estar con Él en una unión libre. Y esto lo iba a hacer grabando la ley en nuestros corazones, volviendo a depositar su amor en nuestros corazones para que a nosotros se nos haga fácil y gustoso hacer su voluntad. Esta justamente era la misión del Mesías, librarnos de la ley que se había introducido en nuestros corazones a raíz del pecado, que eso lo pueden ver en la carta de los Romanos, cuando Pablo dice, a ver si lo tengo acá. De esta manera vengo a descubrir esta ley, dice el apóstol Pablo. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántas veces descubrimos en nuestro corazón esta tendencia? Frente a un insulto, sabemos que tenemos que perdonar, pero ¿cuántas veces queremos insultar? Porque está esta ley en nuestros corazones, esta ley que nos lleva a desconfiar de la voluntad de Dios y que nos lleva a pecar. Por lo tanto, la promesa, que esta cita se la van a terminar grabando de tantas veces que la vamos a mencionar, es la de Génesis 3:15. La promesa de ser liberados de esta ley. Si quieren anotarla, Génesis 3:15, que es el fundamento de la consagración a Jesús por María también. Dios, después que el hombre peca, le dice a la serpiente, al demonio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, es decir, entre la descendencia de la serpiente, del demonio, de esta ley, y la descendencia de la mujer. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. ¿Y quién es esta descendencia de la mujer? Cristo. En Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Y agrega, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa justamente eso. Dios salva, Dios libera de esta ley que es el pecado. Entonces Jesús es el gran plan, porque Jesucristo, es Dios que se hace hombre, y en cuanto hombre, restaura esa relación. Porque al hacerse hombre, automáticamente puede ofrecer un acto de amor infinito, un acto con valor infinito. ¿Y cuál fue ese acto de amor infinito con el que Dios nos quiso salvar y en el que quiere que tomemos parte activa? Es la cruz. Por eso vamos a escuchar ahora en Pascua, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Sí, y es sobre todo en la cruz donde se ve el amor que Dios nos tiene. Hoy leí un librito que habla sobre la pasión y decía que antes de intentar entender la pasión hay que entender lo apasionado de amor que está Dios por nosotros. Lo apasionado de amor que está por nosotros para llegar a la pasión, que es una locura si uno no lo piensa desde esa lógica. O sea, ¿cuánto me ama a mí? Porque si yo estuviese sola en el mundo, lo hubiese hecho por mí, sola. Porque lo hizo por cada uno personalmente, con el nombre de cada uno, como si, y no importa que pase 2000 años, lo hizo para cada uno
en particular. Entonces, ahí, sobre todo en la cruz, Dios nos muestra cuánto nos ama. Y esto nos lo dice Juan en su carta, en el capítulo 4, nos dice: así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Entonces, nos dice esto, cómo Dios nos manifestó su amor, Dios que nos amó primero y envió a su Hijo para propiciar, ahora vamos a explicar esto, como víctima propiciatoria de nuestros pecados. Pero no solamente en la cruz, que ahora vamos a ahondar un poquito y que vamos a ahondar en todo el año también, no solamente en la cruz nos demostró su amor Dios, sino que, si bien ese fue como el culmen, sino que en toda su vida nos fue mostrando el amor que nos tiene. Primero en la encarnación, porque Dios siendo Dios podía venir como, bajar del cielo a los 30 años y decir, bueno, acá estoy, soy Dios, tengo todo el poder, estoy encima de todos ustedes, vamos a hacer rápido lo que tengo que hacer y listo. Pero no hizo eso, sino que se encarnó. Y la carta de los Filipenses, que no la encuentran, está ahí, tiene una cita muy linda que dice, acá, Él, o sea Dios, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó es hacerse nada, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios. Entonces, ahí está la primera muestra de amor. O sea, está en toda la historia de salvación y en toda la Biblia el amor de Dios, pero hablando de Jesús, propiamente dicho, la primera muestra de amor es que Jesús no vino con 30 años y bajó del cielo, y que lo podría haber hecho porque está en toda su autoridad. Pero Él quiso encarnarse, es decir, quiso hacerse tan cercano a nosotros que se encarnó. Y no es que solamente tomó una apariencia humana, pero así solamente una apariencia. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces se formó en serio en la panza de María, se alimentó de verdad de María, nació en un pesebre. Y fíjense esto también, porque yo nací en un sanatorio y después me fui a mi casa, y a mí personalmente nunca me faltó comida, nunca me faltó nada. Pero fíjense hasta el extremo que nos amó Jesús, que nació en un pesebre. O sea, nos demostró cuánto nos amaba, también diciendo, miren, nazco en un pesebre rodeado de animales y sin comida, para demostrarles cuánto los amo. Y pasaron unos días nomás que nació en el pesebre, que tuvieron que huir a Egipto con una mula, con el, poco alimento que iban encontrando en el camino. Todo eso para demostrarnos cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Y así pasó una vida común, porque en su humanidad Jesús también aprendió a hablar, aprendió a caminar, vivió sujeto a María y a José por largos años, hasta que empezó su vida pública, que fue a los 30 años. Y empezó su vida pública, y ahí en toda su vida pública se dedicó a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios, a anunciar la conversión, a hacer sentir amado a la gente, pero sobre todo esto, a anunciar, a sanar
no solamente enfermedades físicas, sino a sanar los corazones. Y todo esto que hizo Jesús en su vida pública era como un anticipo o un destello de lo que iba a pasar cuando llegue su hora. Que él tanto hablaba de cuando llegue mi hora ha llegado. ¿Sí? Que justamente el Evangelio del domingo hablaba sobre eso, de Padre, ha llegado mi hora, decía básicamente. Exacto, y la hora de Jesús era la hora para la que él había venido y fue la pasión, la cruz y la muerte. Y como ya dijimos, la cruz es el mayor acto de demostración de amor, porque fue literalmente, murió para demostrarnos cuánto nos ama, porque también podía salvarnos de otra manera, no hacía falta que fuera la cruz, o no hacía falta que fuera la cruz tan cruentamente, porque no solamente murió en la cruz, sino que antes pasó por los latigazos, la coronación de espinas, entonces fue muy cruento, muy sangriento, y todo eso para demostrarnos cuánto estaba dispuesto a hacer por nosotros y cuánto nos amaba, porque eran cosas que no eran necesarias, pero las eligió justamente para demostrarnos todo lo que es capaz de hacer por amor a nosotros, y a nosotros, a mí, a cada uno en particular. Y hay una cita muy linda de Romanos 5, del 6 al 8, que dice: en efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, en su hora, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, esa es la mayor prueba, que Cristo sufrió todo eso por amor a mí cuando todavía éramos pecadores. O sea, ni siquiera era que éramos amigos, que habíamos hecho todo bien, entonces, bueno, no sé, valíamos un poco más la pena, yo muero por mi amigo, el que hace todo bien por mí, sino cuando todavía éramos pecadores, es decir, que no lo habíamos elegido a Él, y esa es su mayor prueba de amor, que Él muere en ese momento, o sea, Él muere por mí cuando yo todavía era pecadora. Y esto también es muy exhortante para nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros, ni por la persona que más amamos, estamos dispuestos a sufrir un mínimo sacrificio? No sé, por mi mamá que amo y sé que le gusta el pedazo de pizza con más queso y a mí me encanta también, entonces se lo dejo, me lo como y no se lo dejo. No soy capaz de despertarme antes para compartir tiempo con la gente que quiero, no soy capaz de perder un poco de tiempo para ayudar a otro. Entonces, sí, nosotros mismos también. Tengo que ir al dentista y me da miedo el dentista y no voy, aunque implica un bien para mí, pero por miedo al sufrimiento, ni por un bien a mí, soy capaz de sufrir muchas veces, es una realidad. Claro, entonces ni por la gente que más queremos, muchas veces a nosotros nos cuesta un mínimo sufrimiento, y Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y bueno, entonces nuevamente los invito a escribir esta cita, Gálatas 2:20. Le voy a dictar un pedacito de esta cita. Me amó y se entregó por mí. Que acá es muy lindo porque dice por mí, no por nosotros. Entonces, claro, la singularidad de cada persona. Claro, está enfocado la cruz directamente a mí. Por eso había un sacerdote de Venezuela que decía, abajo de la cruz tendríamos que pegar un cartelito que dijera, fue por mí. O sea, fue por mí, Antonio. Y acá vemos la locura del amor. Porque Cristo había dicho, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Él la dio por los enemigos, es decir, por aquellos que estábamos opuestos a su voluntad, opuestos a su amor. Y la dio con un sentido. Todo fue ofrecido, porque si bien recuerdan, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Entonces, Cristo dio la vida con una intención, que esto se transforme en un sacrificio que restaure nuestra relación con Dios. Jesús entrega la vida y le pide al Padre, Padre, por este sacrificio,
yo quiero que perdones sus pecados. Por lo tanto, no es solo demostrarnos el amor, que si bien tiene ese sentido, porque quiere reconquistar nuestro corazón, sino que ese amor llega a nuestros corazones de manera concreta y eficaz, porque del sacrificio brotan gracias infinitas. Por lo tanto, la cruz es ese acto de amor infinito al que nosotros nos unimos para restaurar esa relación con Dios. Es decir, Cristo pagó por todos. Es como si yo voy y compro un regalo y le pido a los demás que pongan la firma nomás. ¿Quién fue el que pagó? Yo. ¿Pero de quién es el regalo? De todos los que pusimos la firma. Y la parte que nos queda a nosotros es tomar parte en ese sacrificio. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz. O sea, cada uno tiene una cruz para entregar como un acto de ofrecimiento de amor. No solo quedarse en el sufrimiento, sino en el amor. Es decir, entre más sufro, más soy capaz de amar y más soy capaz de restaurar esa relación. ¿Y dónde está esta invitación a tomar parte activa? En la última cena. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, tomen y coman. Háganse uno. Como entramos en comunión en el principio con el árbol del conocimiento del bien y del mal, con el pecado, hoy Jesús nos invita a tomar comunión con el árbol de la vida, que es la cruz. Sí, entonces, porque por ahí es un poco enredante esta parte. No solamente murió para demostrarnos cuánto nos ama, sino porque teníamos una deuda infinita, que solamente la podía pagar Dios, que es infinito. Y Jesús, siendo Dios, pagó con su sangre, que su sangre, una gota de su sangre bastaba, porque es sangre divina. Con su sangre pagó esa deuda que teníamos todos. Pero nosotros estamos acá y no somos todos salvados. Es salvado el que quiere, porque también somos libres. ¿Y cómo tomamos parte de esa redención? Uniendo las cruces que también quedaron como consecuencia del pecado original, porque antes no existía el sufrimiento, existió cuando pecamos. Pero Dios tampoco lo podía sacar al mal o al pecado, porque ya estaba, y si lo sacaba, nos sacaba nuestra libertad. Entonces Dios, que es Dios, puede sacar de los males un bien mayor. Así como de la cruz sacó la salvación para nosotros, también con los sufrimientos que tenemos nosotros podemos unirnos a la cruz de Jesús. Porque yo tengo dos opciones para sufrir. No sé, alguien de mi familia me trata mal y yo o me encierro yo sola con ese sufrimiento y queda ahí para mí, a mí me termina haciendo mal porque yo termino haciéndome la cabeza y me termina envenenando, o agarro ese sufrimiento y lo uno a la cruz de Jesús. Y esa es la firma que ponemos, que si bien no decimos tan fácil, es difícil, y ya vamos a ir entrando en todo el año en la profundidad del misterio, que también tiene mucho de misterio, pero bueno, es un poco hoy decir como las líneas generales, y es eso, Jesús nos llama a que nos unamos a Él, y nos unimos a Él uniendo nuestra cruz, que todos las tenemos, pero de nada sirven si no están unidas a la cruz de Cristo. Claro, porque fuera de la cruz el sufrimiento no tiene ningún sentido. Al contrario, es una consecuencia, es como, no sé, me equivoqué y me metieron billete de 2 pesos. No me di cuenta, o sea, ¿qué puedo hacer con billete de 2 pesos? Y básicamente nada. Si el billete de 2 pesos a alguien no le da valor, si el banco no dice, el billete de 2 pesos ahora pasa a valer 100, yo no puedo hacer nada con el billete de 2 pesos más que sufrir sin sentido. Lo que hizo Dios con el sufrimiento, ya que teníamos algo sin sentido, es tomar ese sin sentido y darle un valor. Es decir, ahora con todos los billetes de 2 pesos me voy a convertir en rico. No sé si se entiende. Es como que resignificó, obviamente unido a Cristo, el dolor está resignificado. Porque por el pecado entró la muerte y el sufrimiento al mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Con la muerte y el sufrimiento sacó el pecado del mundo. Y no solo esto, sino que la gran prueba de que Dios aceptó ese sacrificio es que Cristo resucitó. Cristo adquirió esa vida eterna
a la que todos vamos a ser partícipes en la medida que nos unamos con Él. Por eso Pablo dice, si sufrimos con Él, vamos a resucitar con Él. Y lo que pasó después de la resurrección fue el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que a veces lo vemos como que fue algo que pasó en el pasado y ya el Espíritu Santo que descendió sobre aquellos apóstoles. Y en realidad, si bien ahí en la vida de los primeros cristianos el Pentecostés fue a lo último, en nuestra vida, o sea, en los cristianos, después de Jesús, el Pentecostés tiene que ser el principio, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces decíamos esto, que nosotros desconfiamos del amor de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que el Padre y el Hijo se aman tanto, o sea, entre ellos se aman tanto, que ese amor es una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es básicamente el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, obviamente necesitamos al Espíritu Santo para restaurar nuestra desconfianza en el amor de Dios, justamente porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y también toda la historia, toda nuestro llamado a la santidad y todo lo que Dios nos vaya pidiendo y todo, no lo podemos hacer solos, porque todo es una gracia y a veces pensamos como que la vida cristiana es hacer nosotros, y en realidad la vida cristiana es dejarse hacer por Dios. O sea, no es lo que yo hago, sino lo que yo dejo que Dios haga en mí, o lo que yo, sí, o sea, lo que yo me dejo hacer por Dios. Entonces justamente el Espíritu Santo es el amor, que viene, bueno, a restaurar esa desconfianza en el amor, y también es nuestro maestro, pero no solamente es nuestro maestro, sino también el que, o sea, no el que nos va diciendo solamente qué hacer, sino también el que nos va alcanzando las gracias para poder hacerlo. Claro, el que nos va conduciendo, el que nos va llevando en la vida espiritual, es decir, en la vida de unión con Dios. Es decir, el Espíritu Santo también tiene la función esa, de ir sanando esa desconfianza en Dios, porque por estar desconfiados de Dios, no nos dejamos hacer, es decir, que Dios no obre en mí, porque lo que va a obrar Dios en mí y quizás va a ser malo. Y al contrario, lo que Dios quiere obrar en nosotros es transformarnos para bien. Por eso es tan sublime, es tan excelente el camino de la consagración a Jesús por María. Porque ¿quién fue María? La llena de gracia, es decir, la que se abrió totalmente al Espíritu Santo, entonces Dios pudo obrar en ella. Este es el librito del Tratado de la Verdadera Devoción que ya se lo vamos a estar compartiendo. Y en el punto número 20, San Luis María Griñón de Montfort dice: Dios Espíritu Santo se hizo fecundo por María, con quien se hubo desposado. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. Por eso, cuanto más entra en un alma a María, su querida e indisoluble... Por eso, cuando más se encuentra el Espíritu Santo a un alma en María, su querida e indisoluble esposa, tanto más operante y poderoso se muestra en Jesucristo. Es decir, entre más encuentra María a nosotros, más puede obrar, porque María está súper abierta. Por eso el camino de la consagración es eso: meterse en la pancita de María, unirnos al cordón umbilical y alimentarnos de lo que ella se alimenta, que es el Espíritu Santo. Y bueno, para ir cerrando, queremos hacer como un súper resumen de esta charlita, que no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo el mismo Espíritu Santo en la carta a los Efesios, en el primer capítulo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Es decir, desde la eternidad pensó en que fuéramos sus hijos unidos a Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
que nos dio en su Hijo muy querido. En Él, es decir, en Jesucristo, hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría e entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y la de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. En Él sí hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para la alabanza de su gloria. Esta es nuestra esperanza. Por eso Pedro nos dice: estén siempre preparados para dar razones de su esperanza. No solamente ante las personas, sino cuando viene la tentación. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero unirme definitivamente a Dios. Y en pos de eso me juego la vida. No me voy a jugar la vida por algo que pasa, sino verdaderamente por esa unión que va a ser totalmente eterna. Por eso la importancia de la consagración. Porque María se abrió totalmente a este sello de Dios, a este Espíritu Santo. Y bueno, y como tarea de esta lección va a ser leer el Salmo 139, entre paréntesis 138, después lo vamos a estar compartiendo en el grupo. Claro, porque en la Biblia aparece 139 entre paréntesis 138 o 140 entre paréntesis 139. Es el 139 entre paréntesis 138. Asimismo en el grupo se lo vamos a estar compartiendo junto con el video. Y comenzar a rezar al Espíritu Santo con esta oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón, intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, terminamos, hacemos una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el amor que nos tenés. Te damos gracias por la posibilidad de estar acá, de poder redescubrir el amor que tenés por cada uno de nosotros, que es infinito. Y hoy quiero pedirte, Señor, especialmente por todas las personas que están recibiendo esto, para que puedan abrirse cada vez más a tu amor, especialmente confiando su corazón a María, para que cada día puedan recibir más de vos y conocer cuán amados son. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran hacer? Perdón, que no lo hicimos antes. ¿Se comprendió más o menos? Bueno, cualquier cosa vayan interrumpiéndonos. También si no se escucha, avísanos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos vemos el lunes que viene, sí, ya en el templo, en la parroquia, directamente. Hoy solamente era por el tema de las confesiones, pero si no nos encontramos allá. Bueno, que tengan una bendecida semana.